que yo recuerde comprar una corbata al precio regular, ni ropa, yo no voy a comprar, yo espero un mes o dos y cuando la bajen, entonces allí. Es inteligente, hermano. Amén. Pongámonos en pie, pues, vayamos al libro de Mateo. Amén. Si algún visitante ahí no tiene su Biblia, el que esté junto ahí, compártala. También lean la palabra de Dios. Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuánto ha sentido a Dios mientras alabábamos? Bueno es el Señor. Mateo capítulo 25. Amén. Cuando esté ahí, pues digo un fuerte amén. Los que no puedan leer, pues la Biblia dice que la fe viene por el oír. Así que, amén. Si tiene buen oído, escuche la palabra de Dios. Dios tocará nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús dice así el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mientras ellas iban, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Tremendo, hermanos. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Su venida será repentina. Nadie se dará cuenta, nadie sabrá. No hay eventos anteriores al arrebatamiento de la iglesia. Solamente aquellos que estén prevenidos con el aceite serán llevados con el Señor. Amén. Quisiera aplicar esta tarde un poco bajo el tema: no dejes que tu lámpara se apague. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Dios mío, en esta tarde. Aleluya, Señor, gracias por hablarme, Señor, gracias por exhortarme. Aleluya, háblanos en esta tarde, somos tu iglesia, Señor. Amén. Tú nos ganaste por tu sangre, aleluya, limpia, pura, preciosa, Señor. Aleluya, y prometiste regresar por nosotros. Aleluya, gracias, Señor. Háblanos hoy. Dame palabras para hablar a tu iglesia, es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte gloria a Dios, toma asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Los símbolos son dados para que podamos comprender lo que a veces las barreras del idioma no pueden expresar o explicar. Nuestro gran maestro Jesús, aquel que los 4 evangelios nos relatan la vida, el ministerio, amén, del Señor por los 3 años y medio, amén, que estuvo predicando. Él, como nuestro gran maestro, hermanos, nos relata a través de parábolas y nos revela la voluntad de Dios y nos enseña misterios, amén, que estuvieran ocultos si Él no nos los revelaría a través de sus enseñanzas.
El Señor, el maestro de maestros. Amén. Sus enseñanzas eran sencillas, eran simples narraciones tomadas de la vida cotidiana. Todo mundo podía entender, amén, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esta tarde el Señor procura enseñarnos grandes verdades espirituales mediante, amén, cosas del diario vivir que son fáciles de entender. En otras palabras, un símbolo es un emblema de algo material que revela una verdad espiritual. Y eso son las parábolas. Porque si usted notó en el primer versículo, la Biblia dice: entonces el reino de los cielos es semejante a. Entonces lo que el Señor, amén, nos enseña aquí, lo que Él enseñó a su audiencia originalmente, era una enseñanza, es una verdad que estaba oculta y ha sido revelada a su iglesia, a su pueblo. Y esta palabra que acabamos de leer se trata de el reino de los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No hay nada más que buscarle, no hay nada más que tratar de rebuscar. Simplemente Jesús habla, amén, que el reino de los cielos está cerca y está a punto de cumplirse, amén, la venida de nuestro Dios Todopoderoso para llevarnos a morar con Él por la eternidad. ¿Cuántos lo esperan, hermanos? Amén. Amén. Ese amén estuvo muy flojo. ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo? Aleluya, su nombre. Amén. La parábola de 10 vírgenes es una parábola muy interesante, porque es una de las respuestas a los discípulos cuando estuvieron en el monte de los olivos, mirando hacia la bajada, hacia el templo. Le hicieron 3 preguntas. Y basado en esas preguntas, Jesucristo comenzó a narrar desde el capítulo 23, 24, 25 y 26 la respuesta a sus discípulos. Llegamos, hermanos, a la segunda venida del Señor. Amén. El Señor definitivamente lo que quiere mostrarnos, hermanos, de que Él pronto está, amén, a punto de regresar. La parábola de las 10 vírgenes no solamente nos enseña una advertencia, amén, sino, amén, nos enseña a autoanalizarnos, amén, y poder ver y poder encontrar dónde estamos caminando en este momento como cristianos. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, debemos hacer este día un autoanálisis de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos siendo sensatos o estamos siendo imprudentes? ¿Estamos siendo prudentes o estamos siendo insensatos? Esa sería la pregunta que nos deberíamos de hacer en esta tarde. Amén. Y lo triste, hermanos, es que una persona insensata no está falta de sus facultades mentales. Una persona insensata, esto es lo terrible, que tiene todas las facultades mentales, que puede razonar, puede pensar, pero lo triste, y por eso se hace insensata, es que teniendo la capacidad de razonar y de pensar, simplemente rechaza el usar la razón, amén, para juzgar, para entender, para evaluar. Y por eso la Biblia le llama insensatos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, para entender mejor el mensaje, amén, necesitamos saber el significado de la palabra virgen. Amén, ya que esta palabra es muy significativa, porque Jesús dijo en su parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos aquí específicamente es comparado con 10 muchachas, amén, 10 doncellas, 10 vírgenes. Y tenemos que entender, según la Biblia, hermanos, según el contexto, a qué se refiere el Señor. Porque el reino de los cielos es parecido a 10 muchachas, doncellas jóvenes que no han tenido relaciones sexuales, que se mantienen limpias, puras, esperando el momento del matrimonio. A su nombre. Amén. La palabra virgen se refiere a una persona que no ha tenido relaciones sexuales, que se conserva casta, pura. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 11,
Amén, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. La iglesia está representada en esta parábola como una virgen, y la virginidad representa pureza, representa santidad, amén, representa, aleluya, castidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. La iglesia, pues, hermanos, amén, está representada por 10 muchachas vírgenes, aleluya, amén. También en Efesios capítulo 5 y versículo 26 y verso 27, amén, la Biblia dice acerca de la iglesia: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el contexto de Efesios capítulo 5 está hablando acerca del matrimonio en los versículos anteriores a ello. Pablo dijo, yo lo digo, amén, digo este misterio en cuanto a Cristo y a la iglesia. Amén. Y así como Cristo va a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Él dice a los esposos: a sí mismo amad a vuestras mujeres. Y leyendo más abajo, Pablo, amén, representando a Jesucristo como el esposo y a la iglesia como la esposa, Él dice que Jesús, aleluya, santificó a su iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Jesús viene por una iglesia que vive santa, pura, casta, apartada, sin mancha de este mundo. ¿Cuánto da gloria a Dios? La Biblia dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, amén, automáticamente. Jesús llamó a una iglesia a permanecer y a caminar pura en medio de un mundo impuro, aleluya. Y aunque a veces a nuestra carne no le gusta la santidad, amén, tenemos que guardarnos, porque Jesús viene por la iglesia que no ha sido manchada, aleluya, contaminada con la perversidad de este mundo, aleluya. No nos olvidemos que la iglesia ha sido santificada. Amén. Y la santificación costó derramamiento de sangre en una cruz. Sufrimiento, sacrificio. Cuando el nombre de Jesús se invocó sobre nosotros en el bautismo, esa sangre preciosa fue aplicada, y desde ese momento en adelante comenzó la santificación de la iglesia. Aleluya. Yo me acuerdo cuando recién me bauticé, aleluya, me sentí una persona completamente diferente. Comencé poco a poco a dejar la forma de hablar que hablaba cuando estaba en el mundo. Comencé a dejar las cosas que antes, amén, practicaba, amén, porque la santificación es un proceso. Amén. Dios, cuando te llama y te entregas a Él, te santifica. Pero la santificación personal es un proceso de toda la vida. Hoy día no porque soy pastor, aleluya, ya ha cesado la santidad. Amén. Cada día desde que me levanto hasta que regreso a mi casa, tengo que guardarme puro para el Señor. Aleluya. No es solamente la iglesia, aleluya, pero fuera de estas cuatro paredes, la iglesia es como una lámpara encendida en medio de un mundo de oscuridad, en tinieblas por el pecado, y eso representa la santidad de la iglesia. Jesús viene, hermanos, escuchen, Jesús viene por la iglesia que es santa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No voy a entrar en detalles. Amén, yo no me meto en eso. Tienen el pastor que les enseña, les predica. Amén, pero la iglesia pues es representada por estas 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Si usted estudia, hermano, el trasfondo histórico de este texto de la Biblia, hay tanta riqueza espiritual que podemos aprender en esta tarde. Amén.
Gloria a Dios. En los tiempos bíblicos, hermanos, es igual hoy día. En aquellos tiempos, hermano, el joven y la joven se comprometían, o le llamamos compromiso matrimonial, pero en los tiempos de la Biblia se llamaba desposorios. Y si usted lee historias de gente que se casó, que se unió en matrimonio, se da cuenta, hermanos, que había una reunión. Estos eran los tiempos de la Biblia, esta era la cultura judía. Había una reunión de los padres y hacían un trato, brindaban, comían, se regocijaban y firmaban un contrato de unión, y eso se llamaba desposorio. De ese día en adelante, el joven y la joven quedaban comprometidos o desposados para toda la vida. Era momento de gran alegría para los muchachos y también para los padres. Aleluya. Y una vez que se llevaban a cabo los desposorios, cada quien se iba a su casa y continuaba la vida, amén, hasta adelante, hasta el tiempo que ellos se casaban. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Mientras en el desposorio, hermanos, se daban ciertos regalos, se comprometían a dar algunas herencias. De hecho, guardaban por muchos años los padres, amén, ciertas cosas de valor para que cuando llegara el tiempo de casarse, ellos daban esos presentes a sus hijos o a sus hijas. Aleluya. Y luego regresaban a los hogares. Y de ese día en adelante, dicen los libros, hermanos, que la mujer judía, la joven judía, se cubría su rostro. Amén. Se ponía lo que se llama velo para que toda la sociedad judía se diera cuenta que esa joven estaba ya comprometida, desposada con alguien. Amén. Para que nadie, hermanos, intentara conquistarla, etc. Todo el mundo debería saber que esa mujer y ese hombre habían sido comprometidos y estaban a punto de casarse. Amén. La novia regresaba a su hogar. Y mientras ella esperaba, ella debería guardarse, debería permanecer virgen hasta el tiempo señalado para la boda. Muchas veces las novias, aleluya, un ritual judío, las bañaban, lo que significa el bautismo hoy día, las bañaban con agua, se llama lavamiento de agua. Amén. Se le cambiaban las vestiduras de soltería a vestiduras de una ama de casa, de una dama que iba a entrar a la sociedad. Amén. Pronto. Amén. Se le ponía el velo. La gente se daba cuenta que ella había sido apartada, separada para un hombre especial. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Pero hermanos, aleluya, llegaba el tiempo, amén, de que se unieran en matrimonios. El esposo tenía que ir a la casa de la esposa, de la novia. Y luego cuando llegaban a la casa de la novia, tenían que regresar a la casa del novio. En ocasiones se hacía en la casa de la novia la ceremonia religiosa. Alguien importante, tal vez el sacerdote judío, venían y daban una bendición sobre los jóvenes que estaban a punto de unirse para siempre en matrimonio. Pero la mayoría de las veces sucedía en la casa del novio. Y lo que narra la parábola del Mateo 25, eso es lo que estaba pasando. La boda se celebraría en la casa del novio. Y cuando leemos esto, el novio iba rumbo a su casa con la novia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, antes de llegar allá, hermanos, amén, se dice la historia que las muchachas, las amigas se juntaban en su casa ese día especial. Era el día más hermoso de cualquier pareja judía. Le arreglaban sus trenzas, le trenzaban el pelo con joyas prestadas. Los que eran pobres pedían prestadas a los familiares, a los amigos. Las adornaban. Los que eran muy pobres, latino, que no tenían ningún conocido, les tejían flores, coronas de flores, y le adornaban su cabello y le prestaban joyas, porque aquel día era el día más hermoso, esperado por la joven y por el joven. Al joven también le ponían anillos, le ponían collares, amén, que todo estuviera bonito. Y entonces cuando la novia estaba preparada, amén, y venía el novio, el esposo por ella, y entonces juntos regresaban, amén, hacia la casa del novio a celebrarse las bodas. Aleluya. Y mientras iban en camino, aquellos que habían sido invitados pero que no habían podido llegar
tiempo, mientras ellas iban en el camino, hermanos, por las calles de Palestina, la Biblia dice, la historia dice que los muchachos y las muchachas salían de sus casas, amén, y se unían a esa peregrinación, a esa alegría. La historia dice que se tocaban instrumentos, panderos, tamboriles, y los jóvenes iban cantando y danzando por la calle, amén. Pero había una cosa, que las calles de Palestina son muy oscuras y se necesitaba tener aceite suficiente para ir a la casa de la novia y no para regresar a la casa del novio. Y lo que nos narra Jesucristo, esto es lo que pasó, amén. Iban ellos hacia la casa del novio, iba él caminando y la gente alegre, y estas 10 muchachas esperando que viniera el esposo, aleluya, se prepararon todas, limpiaron sus lámparas, amén, tenían sus vasijas a un lado con aceite suficiente por si acaso tardaba el esposo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Y ahí va el esposo, y se oyó un clamor, la gente, los muchachos gritando, y gritaban: ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y salían los muchachos, hermanos, y cuando esto pasó, de repente dice la Biblia que las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Aleluya. Habrá momentos en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, que sentimos que estamos dormidos espiritualmente, que sentimos que algo nos falta, aleluya, que nos falta ese calor, ese fuego, ese primer amor que cuando Dios nos llamó, aleluya. Pero lo que marca la diferencia, hermanos, es que la iglesia se está llena del aceite del Espíritu Santo cuando Jesús venga por ella. Aleluya. El Espíritu Santo es quien nos levantará el sello de Dios sobre nosotros. Él vendrá y reconocerá a los cegados y vendrá y se los llevará con él a su nombre. Es hermosa esta enseñanza, y sería difícil entenderla si no estudiáramos la cultura judía. Los muchachos iban galanes, a veces con coronas, enjollados, colorido todo. Aún sus sandalias eran adornadas con listones de diferentes colores. Aleluya. En Isaías 65:10 tenemos una descripción de estos adornos del varón. Dice: porque me vistió de vestidos de salud, me rodeó de mantos de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. Aleluya. Y seguía la procesión, amén, y caminaban rumbo a la fiesta, a la celebración. La historia dice que las celebraciones duraban hasta 7 días, las bodas, y muchas veces se extendía hasta 15 días. Así que todo el mundo estaba de fiesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La iglesia debe celebrar cada día que se reúne. Amén. Debe celebrar la venida de Jesucristo. Aleluya. Nuestros cultos, hermanos, deben ser servicios llenos de alegría, llenos de celebración, porque estamos esperando la venida del esposo que viene a llevar a su iglesia. Jesús dijo en Juan 14, versículo 2: amén, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dijo él: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Y luego dijo estas palabras en referencia a su regreso por su esposa: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Nuestra iglesia debe tener cultos, amén, alegres, contentos, donde debe sentirse la presencia de Dios en cada celebración de su iglesia. A su nombre. El novio prometía a la novia que le haría una casa, y a veces construía su casa, ya sea en la casa de su padre o en un lugar aparte. Y Juan 14, 1 y 2, hermanos, es clarísimo cuando entendemos esto. Por razón Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Amén. Voy a preparar lugar para vosotros. Recuerde que la iglesia, amén, está representada por las 10 vírgenes. Hay algo que tenemos que considerar en esta parábola. La Biblia dice, hermanos, que todas se durmieron. En el versículo 5, porque el esposo tardaba, y luego cabecearon, y luego de repente cayeron rendidas de sueño, porque el esposo se tardó. El apóstol Pedro dice que hay gente que cree que Jesús nunca vendrá. Y dice, mira, el cielo está, el sol está, las cosas permanecen igual que como antes. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Ya nunca vino. Y nos exhorta el apóstol Pedro a estar preparados para ese día. Y nos da una narración de lo que sucederá. Los elementos ardiendo serán fundidos por el fuego. Y dijo Pedro, ¿cómo debéis vosotros estar listos, preparados para la venida del esposo? ¿Cuántos están listos, preparados para la venida del novio? Amén. Jesús tarda. Yo desde que me convertí hace 25, poco más de 25 años, que se predicaba del púlpito, Jesús viene. Y Jesús viene. Y han pasado los años y no ha venido. Y gracias a Dios, porque más gente se está adheriendo al reino de los cielos. La iglesia tiene oportunidad todavía para ampliar el reino de los cielos a través del evangelismo a la gente perdida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hoy, si estás aquí y no eres parte de la iglesia, Jesús viene, aleluya, y te está llamando a que te unas, amén, a esta preciosa fiesta. Un día ya no estaremos aquí, aleluya. Un día nos iremos con Él y estaremos por siempre, por la eternidad, en el reino de los cielos, a su nombre. Oh, hermano, pero hay algo muy importante. Aleluya, nuestra lámpara debe estar alumbrando todo el tiempo. Hay muchas cosas, hermano, que son símbolos del Espíritu Santo. Agua, fuego, viento, vino, paloma, dicen algunos. Y uno de ellos, hermano, es el aceite. En el Antiguo Testamento el aceite se usaba para ungir a reyes y sacerdotes y apartarlos para el ministerio de la obra de Dios. Ellos eran dedicados específicamente al servicio de Dios. Y la forma que se hacía, esto se llamaba la santa unción. Era un aceite preparado con especies preparadas por Dios. Su peso era exacto, hermano, su medida era exacta. Amén. La Biblia dice que nadie, ningún hombre podía tocar este aceite porque moría. El aceite era solamente para personas específicas al llamado del ministerio. Y venía, hermanos, una persona y les derramaba el aceite sobre su cabeza. Y el aceite bajaba por todo su cuerpo. Y una vez que eran ungidos con este aceite, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y los capacitaba para llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Ahora Jesús menciona el aceite. La causa de que 5 de ellas no pudieron entrar a las bodas fue que no tuvieron aceite suficiente, aleluya, para el regreso del esposo, aleluya. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Jesús dijo por allá en Mateo capítulo 4, amén, o 5, aleluya, alguno de esos. Él dijo, el Espíritu de Dios me ungió, amén, aleluya, para predicar las buenas nuevas a los pobres, aleluya, amén. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, le dice a la iglesia, vosotros tenéis la unción del Santo, aleluya. Lógico, ya no es un aceite, pero la unción que se refiere es al poder del Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés y se sigue derramando hasta hoy día, aleluya. Así que las vírgenes, amén, influyentes y sensatas, les
llena con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando Él venga, el Espíritu de Dios, aleluya, nos levante y nos lleve con Él al cielo, aleluya. Pero tal vez el aceite te esté faltando en esta tarde y tu lámpara ya casi se apaga. Es tiempo de animarnos, bajo la gloria de Dios. Es tiempo de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hay veces que nos confiamos mucho y caemos en esa rutina de la vida. Hay ocasiones que venimos a la iglesia por cumplir. Hay personas que tienen la idea: si no voy a la iglesia, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? Amén. Y no venimos de corazón a adorar a Dios. Yo fui a la iglesia porque alguien me invitó. Pero eso fue al principio. Y qué bueno que alguien me invitó, porque ese día senté a Dios por primera vez en mi vida. Y un año después decidí entregarme al Señor. Y 2 años después Dios me llenó con el Espíritu Santo de la promesa. Y aunque a veces mi lámpara ha estado un poco vacía, y aunque a veces siento que el fuego se apaga, aleluya, pero cuando reconocemos y entendemos, aleluya, nos tiramos de rodillas y comenzamos a clamar, aleluya, quiero estar listo, que mi lámpara no se le acabe el aceite, aleluya, porque el esposo está tardando en venir, y si no tengo suficiente Espíritu Santo, amén, mi vida se enfría, mi vida sigue una vida rutinaria, mi vida vive una vida mundana, porque no tengo suficiente fuego, suficiente aceite, que cuando Jesús venga tal vez no esté puro ni santo como la iglesia que Él ganó, aleluya, pero para eso necesitamos llenarnos de la unción del Espíritu Santo. Hay gente aquí que la lámpara se está apagando. Es tiempo que la enciendas, aleluya. Es tiempo que tengas el aceite suficiente, porque Jesús viene. Aleluya. De repente a la medianoche, dice la Biblia, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas de repente se dieron cuenta que tenían un serio problema. Les faltaba el aceite. Aleluya. Santo, dando gloria a Dios. La lámpara no durará encendida suficiente tiempo para ir por la novia y regresar a la casa del novio. Y cuando se dieron cuenta de este problema, dijeron a las 10 muchachas prudentes, las que usaron uso de razón: denos de su aceite, porque se nos va a apagar la lámpara. Y ellos dijeron: mejor vayan ustedes a comprar, porque si les damos, el de nosotros se va a acabar. Miren, hermanos, yo no le puedo dar suficiente, ni una gota de aceite a mi esposa. Yo no puedo compartirle del Espíritu Santo mío, y digo porque ella es mi esposa, la va a acercar a mí, no porque no tenga su lámpara llena. Amén. Pero nos amamos. Aún así, con ese amor, no puedo yo darle de una porción de mi Espíritu Santo a ella, ni ella puede darme a mí. Yo no puedo tomar una porción del aceite, de la unción de mis hijos, ni ellos tampoco de mí. Aleluya. Cada quien debe estar lleno del aceite, debe tener suficiente aceite, porque Jesús viene. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ojalá pudiéramos darle a nuestros familiares que nos cruzamos nuestra salvación, pero no podemos, porque la salvación es personal. Aleluya. Así que el joven, el padre, el anciano deben estar listos, preparados para cuando Jesús venga. Amén. Hay gente que cree que porque su pariente es salvo, también ellos van a ser salvos. Qué tremendo, hermano. Mi papá es salvo. Ay, cuando venga el Señor me agarran aunque sea de los tenis, pero voy con él. No, la salvación es
individual, es personal. Igualmente, hermanos, no podemos darle nuestro Espíritu Santo, amén, a otros, ni ellos ni nosotros podemos tomar de su Espíritu. Cada uno de nosotros, la lámpara debe estar llena y la vasija debe estar hasta el tope, por si acaso tarde el esposo. Y eso me dice a mí, hermanos, que no es suficiente haber hablado en lenguas el día que Dios nos llenó con el Espíritu Santo por primera vez. La Biblia dice que debemos ser continuamente llenos de la unción del Espíritu Santo. Amén. Hay personas que son llenas del Espíritu Santo y su copa, su lámpara está rebundando de aceite y flota y hasta se escurre por los lados, y aquella lámpara encendida, fuego suficiente, hermano, pero de repente comienza a pasar el tiempo y el aceite va bajando, y pasa el tiempo y el aceite va bajando, y de repente llega a la mitad y luego sigue el tiempo y el aceite sigue bajando, y de repente nos encontramos con muy poquito, aleluya, Espíritu Santo en nosotros, aleluya, amén, y vivimos una vida que no agrada a Dios, pero el esposo puede venir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre vendrá. ¿Alguien lo sabe? Amén. Ni se dará cuenta nadie. Amén. Qué tremendo, hermanos. Aleluya. A su nombre. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas. ¿Preparadas con qué? Con el aceite. Exactamente. Aunque todas se durmieron, la que las libró fue el aceite que tenían suficiente. La lámpara llena y la vasija extra llena. Porque hay que tener suficiente unción, dándole a Dios, para poder esperar la venida del Señor. Mire, yo he tenido etapas en mi vida espiritual donde mi lámpara ha estado muy vacía. Y yo recuerdo que cuando estamos en esa etapa, no tenemos fuerza para nada. No tenemos fuerza para ir a la iglesia. Alabar a Dios, nada. Cosa fría, muere. Nuestros ojos se convierten en unos ojos carnales. Venimos a mirar, a criticar. Nos amargamos, nos enojamos. Nos vamos y el aceite sigue bajando. Una persona así, hermano, no puede esperar la venida de la esposa. Jesús está tardando, pero está tardando porque está dando misericordia a millones y millones de almas que necesitan venir y ser parte de la esposa que Jesús viene por ella. Pero para llegar allá hay que tener suficiente aceite. Y la Biblia dice que aquellas que no estaban preparadas, ¿preparadas de qué? No tenían aceite suficiente. Pero hermano, yo hablé en lenguas, yo sentía a Dios hace un mes. La lámpara, si no ha sentido a Dios nuevamente, la lámpara está a la mitad. Pero yo me gocé, yo sentí el fuego de Dios, me gocé hablando en otras lenguas, porque las lenguas son la señal del Espíritu Santo. No puedes tener espíritu si no hay lenguas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Necesita hablar en lenguas. Y yo animo a la iglesia, siempre animo de esto. Si una iglesia no se goza con las lenguas, la iglesia está fría, porque no tiene el fuego, la opción del Espíritu Santo, y es una iglesia carnal, aleluya, que no aguantará mucho. Pero cuando la iglesia permite llenarse del aceite de la unción, esa iglesia está avivada, aleluya, esa iglesia marcha adelante. El aceite es el motor que mueve la iglesia, es el triunfo hacia la victoria. Qué tremendo, hermanos. El Espíritu Santo cayó por primera vez en Pentecostés, y unos días después se reunieron en el capítulo 4 de los Hechos y estuvieron orando. Y la Biblia dice que cayó el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea que no fue solamente en Pentecostés, no fue solamente la primera vez. Romanos capítulo 13 versículo 11 dice:
Ahora puedes despertar de vuestro sueño, porque la salvación está más cerca que cuando creímos. Han pasado 25 años hasta este día y estoy más cerca de la venida del Señor. En Efesios capítulo 5, versículos tal vez del 15 en adelante, 14 tal vez, digo el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús. Y habla de aprovechar el tiempo bien en los siguientes versículos, de no ser insensatos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Digo, Pablo, no seáis insensatos, y continúa en su mensaje, y llegando al versículo 18, digo en estas palabras: no os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo, los efesios ya habían recibido el Espíritu Santo, pero él animaba que continuaran llenándose de la unción, del aceite. Aleluya, porque es importante, porque el novio está tardando. En Apocalipsis capítulo 22 menciona dos entidades que están esperando el regreso del esposo: el espíritu y la esposa. Dicen: ven. Llegando casi al final del libro, Jesús dijo: ciertamente vengo en breve. Y esa brevedad de tiempo han pasado 2000 años. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el espíritu y la esposa dicen: cuando Jesús venga, el Espíritu de Dios se irá con él. Cuando Jesús venga, la esposa se irá con él. Pero hermanos, hagamos un autoanálisis. Hay suficiente aceite, porque cuando Jesús venga se cerrará la puerta. Llegó el novio, se cerró la puerta, y de repente llegaron las otras 5 vírgenes muy tarde, con aceite suficiente, pero ya no era el tiempo, ya había pasado. Y llegaron desesperadas: Señor, Señor, tocando la puerta: Señor, ábrenos por favor la puerta, ya estamos listos, mira, ya tenemos aceite suficiente. Amén. Y el Señor les dijo: no os conozco. Qué tremendo, hermanos. El tiempo de salvación es hoy. El tiempo de estar lleno del Espíritu Santo como iglesia es hoy y mañana y siempre. ¿Cómo está tu lámpara? Joven, ¿cómo está tu lámpara? En el mundo hay tantas atracciones que si no tienes cuidado pueden opacar esa luz. Puede hacer que ese aceite de la lámpara comience a bajar. Amén. Vamos a abrir el altar. Si alguien necesita llenar su lámpara para entrar a las bodas, porque el esposo viene. Cuando Jesús venga por la iglesia, nos tenemos aquí. Gritarás todo lo que quieras. Tarde. Señor, ábrenos tu presencia. Ábrenos, Señor. No los conozco. Aleluya. La esposa necesita